Candelario, soy uno de los pastores de Iglesia Emmanuel y se me ha dado el privilegio en esta hora de poder exponer la palabra del Señor, y te invito a que en esta hora tomes tu Biblia y abramos en el pasaje donde estaremos llevando a cabo esta mañana esta meditación, esta palabra. El pasaje se encuentra en Mateo capítulo 15, versículo 32 al versículo 38. Mateo capítulo 15, versículo 32 al versículo 38. Si no trajo su Biblia, si se le olvidó, ahí está en la pantalla. Y si no trajo su Biblia y trae su celular, puede bajar la aplicación de la Biblia y así poder ver lo que la palabra del Señor nos dice el día de hoy. Amén. ¿Ya lo tiene listo? Le damos lectura y la palabra del Señor dice así: Entonces Jesús, llamando junto a él a sus discípulos, les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron: ¿Dónde podríamos conseguir en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7 y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, los repartió. Y empezó a darlos a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los que sobró los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Iglesia, esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, damos gracias en esta hora. Gracias porque hemos leído tu palabra. Gracias, Señor, porque el día de ahora, a través de ella, seremos edificados, seremos, Señor, restaurados, seremos, Señor, confrontados, y seremos también puestos delante de ti, Señor, para poder llevar a cabo la obra que tú tienes preparada para nosotros. En este día, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, sabemos y creemos que obrarás en los corazones. Y gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder escuchar el día de hoy el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Continuamos en esta hora con la serie que hemos comenzado ya algunos domingos pasados acerca de las preguntas de Jesús. Y creo que todas ellas tienen bendición y nos llevan hacia un lugar donde Él tiene y nos pone en un lugar para poder obrar de alguna manera algo que Él necesita que la iglesia trabaje y obre cada día. Y el día de hoy hemos llegado a uno de los pasajes en los que podemos ver el ministerio de Jesucristo activo. A través de su ministerio, nuestro Señor Jesús, Él tuvo y mostró el amor hacia la humanidad. En algunos versículos atrás, después de este capítulo que hemos estado leyendo o que leímos, habla acerca de una mujer cananea. Dice que esta mujer vino hacia Jesús a mostrarle su necesidad, a mostrarle su problema, y ella no estuvo tranquila hasta que estuvo delante de Jesús y le expresó lo que ella sentía y lo que ella tenía. A través de esto, Jesucristo pudo ver la valiosa fe de esta mujer y la tomó como una fe grande y una fe ejemplar puesta en Él. Jesucristo, al andar por varios pueblos y aldeas, su fama empezó a extenderse, empezó a darse a conocer por todos lados. Dice la Biblia que grandes multitudes le seguían y le traían a Él a la gente que necesitaba sanidad. Le traían a Él personas que estaban ciegas, que estaban lisiados, que estaban cojos, que tenían diferentes enfermedades, para que fueran sanados por Jesús. El pasaje que acabamos de leer y en el cual vamos a estar meditando el día de hoy, se le conoce como el pasaje de
la gran alimentación o la alimentación a los 4,000. Y cuando leímos la palabra del Señor, el versículo 38 nos ayuda a poder ver cuán grande en verdad era este milagro. ¿Por qué? Porque dice que alimentaron 4,000 personas sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Puede imaginarse usted esta escena de 4,000 hombres solamente, sin contar a la mujer y a los niños? Esa es una gran cantidad. Tan solamente si le digo voltee a ver a su alrededor, usted va a decir, hermano, la iglesia está llena. Eso no es comparado a la multitud de 4,000 personas. Por medio de este pasaje, hermanos, y haciéndonos la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos, meditaremos y aprenderemos lo que Él quiso mostrar en ese momento de la gran alimentación. Y qué es lo que a nosotros el día de hoy el Señor quiere mostrarnos y nos desafía para poner nuestra vida en servicio de Él. La pregunta que Jesús hizo a sus discípulos: ¿cuántos panes tienen? Parece una pregunta como Jesús le pregunta a sus discípulos. Bueno, es una pregunta que los va a llevar a una situación donde los discípulos van a poder comprender qué es lo que Jesús les está tratando de enseñar. Lo primero que Jesús les puede y les está enseñando con esta pregunta es que los lleva a ver la condición de la gente que estaba con Él. Por medio de esta pregunta, Jesús los lleva a ver la condición de la gente. ¿Y cuál era la condición de la gente que seguía a Jesús? ¿Cuál era esa condición? Primero, dice la Biblia que cuando Jesús iba caminando por este lugar, era un pueblo que no era el pueblo escogido por Dios. Era un pueblo que no debería de escuchar el mensaje de Jesús, pero él iba pasando y estaba mirando esa condición de la gente. Era el pueblo gentil, era el pueblo que no podía escuchar el mensaje del evangelio. Versículos atrás, Mateo capítulo 15, versículo 24, Jesucristo le contesta a la mujer cananea, le dice, Jesús le respondió, a sus discípulos en el pasaje de la mujer cananea, dice, Jesús le respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él les estaba dando a conocer, diciéndole, el mensaje es para el pueblo de Israel, pero se estaba extendiendo hacia las aldeas, hacia los pueblos alrededor. Juan capítulo 1, versículo 11 al 12 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad, o les dio el derecho de ser llamados, o de llegar a ser hijos de Dios. Esto es decir, a los que creen en su nombre. ¿Cuál era la condición de la gente que seguía a Jesús? La condición de la gente era una condición de enfermedad, una condición que necesitaba sanidad, ya que entre ellos se encontraban, como dice el versículo, gente lisiada, gente ciega, gente enferma, mudos, paralíticos. Esa era la condición de la gente. Y no solamente esa es la condición, sino la condición de la gente era de la necesidad de un Salvador. Y cuando Jesucristo le pregunta esto a sus discípulos, los está llevando a ver la condición de la gente. Y esa necesidad del Salvador y necesidad espiritual que la gente tenía, solamente podía ser satisfecha o solamente la podía cubrir el pan de vida, y ese es Jesucristo. Yo no sé si al ver este paisaje o al escuchar o al leer estas líneas que este versículo nos muestra, no sé cuántos podemos ver esa misma necesidad el día de hoy. Muchos de nosotros tenemos esa condición de enfermos, necesitamos sanidad física y necesitamos sanidad espiritual. Muchos de nosotros también tenemos la necesidad de un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Yo no sé cuántos en esta mañana podrán decir, yo necesito de Jesús. ¿Cuál era la condición de la gente que seguía a Jesús? Mateo capítulo 9, versículo 36 dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Fíjese lo que Jesús está diciendo, viendo las multitudes, viendo a toda la gente que le seguía. Dice que tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión de ellas?
porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Esto nos lleva a ver nuestra condición de perdidos y errantes como ovejas sin pastor. Y necesitamos al buen pastor que es Jesucristo. Por medio de ello también Jesucristo les estaba dando a conocer el trabajo que más adelante ellos tenían que cumplir. El trabajo que más adelante, cuando Él ya no estuviera aquí, aunque ellos no sabían, ellos pensaban que a lo mejor Jesús les iba a durar durante mucho tiempo. Pero Jesús los estaba preparando para la gran comisión que les iba a entregar. Y a través de esa gran comisión, los discípulos iban a tener que ver la compasión de la gente. Y tener compasión con la gente. De la misma manera, a nosotros se nos enseña, y este pasaje nos lleva a tener compasión por los demás. Jesucristo le pregunta a sus discípulos: ¿cuántos panes tienes? Y lo hace para mostrar también la necesidad de la multitud o de la gente. El pasaje bíblico nos enseña y nos dice que Jesucristo estaba mirando la necesidad de la gente. Mire lo que dice el versículo ahí adelante, dice: porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan. ¿Qué acaso los discípulos no sabían cuánto tiempo tenía la gente con ellos? ¿O acaso los discípulos no veían la necesidad de la gente de decir, bueno, no tienen que comer? Sí, pero este pasaje o esto que Jesús les está haciendo ver es la condición de la gente no solamente, sino la necesidad que ellos tenían, y se los estaba dando a conocer de una manera explícita. Dice, llevan 3 días. Jesús pone atención a lo que está pasando. Jesús o Dios no es una de las, no es algo como dice la demás gente, solamente los puso aquí en la tierra, nos puso aquí en la tierra y vivan como quieran. No, Él tiene atención por cada uno de nosotros. Dice no tienen que comer. Ve la necesidad física de la persona, para saciar la necesidad física. Y también dice que se preocupaba porque ellos iban a desfallecer si los despedían. Mateo capítulo 6, versículo 26 dice, si Él tiene cuidado de las aves, si Él tiene cuidado de todo, ¿no va a tener cuidado de nosotros? Jesús enseña que Dios cubre todas las necesidades. Jesús ve nuestras necesidades. Jesús sabe lo que tiene necesidad todo el día de hoy. Tal vez el hermano que está a tu lado no lo sabe. Y aunque a veces llegamos y hermano, ¿qué tiene necesidad? No, hermano, yo lo tengo todo. Cuando a veces sí necesitamos algo. Pero Jesús conoce tu necesidad el día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que ven los discípulos? Cuando les pregunta a Jesús, ¿cuántos panes tienen? ¿Qué es lo que ven los discípulos en este pasaje? Mire, ellos se encuentran en una situación que prácticamente es imposible alimentar a una gran multitud con los pocos panes que ellos tenían y con los pececillos. Era imposible alimentar a la gran multitud. Si pensamos en que solamente contaron los hombres, imagínense cuántos panes se come un hombre. Y a los hermanos que les gusta el pescado, ¿cuántos pescados no nos comemos? ¿Se imaginan? O sea, era una situación que no podía saciar a la gran multitud. Ellos se encuentran en esa situación imposible, hacer mucho con lo poco que ellos tenían, saciar a la gran multitud. ¿Qué es lo que le preguntan los discípulos? ¿Qué le contestan los discípulos a Jesús? ¿Dónde conseguiremos? Señor, solamente tenemos estos panes. ¿Dónde hay otra panadería? ¿Dónde hay otro lugar donde conseguir otros panes? Por lo menos otros 100 panes. ¿Dónde vamos a agarrar otros 100 panes, Señor? No hay tiendas. ¿Dónde podemos ir? No hay una Norgate. No hay un lugar donde comprar el pan. Estamos en medio del desierto, Señor. Cuando se habla del desierto, se habla de un lugar donde no hay nada, donde no hay agua, no hay alimentos. No sé cuántos aquí han pasado un tiempo en el desierto. A lo mejor hemos ido al desierto, pero llevamos agua o llevamos comida.
Pero imagínense sin tener nada. Y luego los discípulos veían esa gran multitud. Señor, ¿de dónde? No tenemos. Y mira dónde estamos. Y luego para alimentar a toda esta gente, Señor. Ahora imagínense, solamente contaron los hombres. Pero ¿usted cree que no había niños pequeños ahí? Hermanos, hermanas, cuando tienen un bebé y tiene hambre el bebé, ¿cómo pide de comer el bebé? Llorando. Y hay niños que no lloran tan despacito. Y cuando tienen hambre, piden y piden. Y aunque usted como padre o madre le dice, sí, ahorita te voy a dar, el niño no entiende y sigue pidiendo. Y sigue haciendo ruido. Ahora imagínese la gran multitud. Tal vez niños pequeños pidiendo comida, teniendo hambre. Y la mujer diciéndole al esposo, pues vámonos, o qué pasó, no hay comida y mi hijo ya tiene hambre, se va a morir, o qué vamos a hacer. Imagínese esa situación. Jesucristo preguntándole a sus discípulos cuántos panes tienen. Y los discípulos mirando esa necesidad y diciendo, Señor, no lo puedo hacer. A lo mejor muchos de nosotros ahorita podemos decir, ay, esos hombres de poca fe, si tenían a Jesucristo, solamente le hubieran dicho, Señor, creemos que tú lo puedes hacer. Estaban al lado del maestro, Señor, pues solamente di la palabra y van a ser alimentados. Tal vez muchos podemos pensar eso ahorita, pero más adelante quisiera escucharte decir esas palabras. ¿Sabe que uno de los grandes problemas que el ser humano tiene es que es muy olvidadizo? Yo no sé a cuántos aquí se les olvida dónde dejan las llaves. O no sé cuántos de aquí se vinieron y dejaron los frijoles prendidos. O se nos olvida lo que comimos el día de ayer. O se nos olvida ya cuando tenemos años de casados el nombre de nuestra esposa. O se nos olvida quién nos invita a comer el día de hoy. Oh, no, eso no se nos olvida, ¿verdad? Sí sabe quién lo invita a comer. El ser humano es olvidadizo. ¿Sabe que versículos y días atrás de ese capítulo de Mateo, Jesucristo había hecho algo similar? Había alimentado a otra gran multitud. Y había también panes y había peces. Y también había discípulos a los cuales Jesús les estaba enseñando qué es lo que tenían que hacer. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué cree que pasó? Que los discípulos se habían olvidado. Porque llegaron del maestro y le decían, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde estamos? Gran multitud. Y eso ya había sucedido. Y los discípulos se habían olvidado de ellos. Miren, Mateo capítulo 16, versículo 8 en adelante dice, pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogieron? Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogieron. Mira, hermano, Jesucristo había enseñado a sus discípulos que Él podía saciar a la gran multitud, y no solo eso. Decimos en México, les dio hasta para sus chicles y para sus chocolates. ¿Sabe cómo es eso? Les dio hasta para que llevaran a su casa. Jesucristo los lleva a esa situación donde tienen que ver esa necesidad, la condición de la gente, la necesidad de las personas, pero también tienen que aprender a no olvidarse de lo que Él ha hecho por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasa lo mismo. Nos olvidamos de lo que Dios hace por nosotros. Yo no sé cuántos hermanos o cuántas personas han hecho alguna oración así. Señor, si tú me sanas, yo te sirvo. Señor, si sacas a mi hijo de ese lugar, yo te sirvo. Señor, si me das a la mujer más hermosa y más bella, yo te sirvo. Y cuando el Señor nos da, ¿dónde estamos? ¿Dónde
¿Dónde obramos lo que el Señor ha hecho por nosotros? Ahora el Señor no lo hace para decir, bueno, lo voy a hacer para que mi hijo me sirva. No, lo hace porque Él nos ama. Lo hace porque Él es el sustentador y Él tiene misericordia de nosotros. Mire lo que dice el salmista acerca de olvidar. Salmo 103, versículo 1 al versículo 5 dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y los beneficios del Señor, ¿cuáles son? Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus enfermedades. Él es el que rescata de la fosa tu vida. El que te corona de favor, te corona de bondad y compasión. El que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Yo no sé cuántos de aquí han sido bendecidos con esas bendiciones. ¿Cuántos de aquí los pueden recordar? ¿O cuántos de aquí ya las olvidaron? Qué bueno que no hubo ninguna palabra. ¿Por qué? Porque día a día tenemos que recordar lo que Él ha hecho por nosotros. O muchas veces nosotros, al tener esa mente olvidadiza, decimos o llegamos delante del Señor como los discípulos. Ellos llegaron y dijeron: Señor, no tenemos, no podemos. Y muchas veces nosotros llegamos delante del Señor también y le decimos: Señor, yo no puedo servir. Señor, pon a otro porque yo no tengo para servir. Pon a aquel que tiene para servir. O tal vez los jóvenes que están aquí: Señor, pues a mí no me dices porque yo estoy muy pequeño, no sé hablar. O los jóvenes han de decir: tengo que estudiar, tengo que superarme, tengo que terminar esa carrera universitaria. O tengo que buscar el joven amado, la mujer amada, para poder casarme, crear una familia. O tal vez las excusas que nosotros los adultos, los hermanos de sabiduría tenemos es: no, pues ya estoy muy viejo, ya estoy muy grande para servir. Recuerdo a un hermano que decía, cuando hablaban, decía: bueno, pues viven una vida de pecado y cuando llegan al Señor le entregan los puros huesitos. Y le digo: pues sí, hay que traerle los huesitos al Señor porque Él esos huesitos los va a vivificar y los va a usar para ser bendecidos las demás personas. O muchas veces decimos los hermanos que ya estamos avanzaditos de edad: no, pues yo no puedo servir, no puedo aprender porque tengo memoria de teflón. No se me queda nada, hermano, no puedo hablar, no puedo decir, tengo memoria de teflón. Y si el teflón cuando usted cocina, pues no se pega, ¿verdad? Por eso las hermanas cocinan mucho en esas cazuelas de teflón. Pero ¿sabe qué? Y yo sé que las hermanas lo han comprobado. Cuando esa cazuela se usa demasiado tiempo, el teflón se desgasta. ¿Y qué es lo que pasa cuando se desgasta el teflón? Se pega, ¿verdad que sí? Y luego está sufriendo ahí, se pega. Bueno, hermano, si usted tiene memoria de teflón, siga viniendo, siga leyendo, siga escudriñando, siga aprendiendo del Señor, porque tarde que temprano eso se le va a pegar y va a ser usado en las manos del Señor. Así que aquel que tenga memoria de teflón, sígale, que el Señor lo va a usar. O muchas veces decimos: Señor, es demasiado tiempo en la iglesia, demasiado tiempo. Primero está mi familia. Y creo que esa es una de las cosas que ponemos siempre por excusa y nunca pasa. No nos dedicamos a nuestra familia y no nos dedicamos tampoco al Señor. Jesús quiere llevarnos a reconocer que con lo poco que tenemos, llevándolo hacia Él, delante de sus manos, la multitud puede ser saciada. ¿Cuántos panes tienen? Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos también para mostrar y llevarnos a una dependencia total de Dios. Mire lo que hace Jesús. Jesús le pide que traigan hacia Él lo que los discípulos tenían, los panes y los pececillos. Y el versículo nos dice que Él dio gracias. Mire, tan solamente Jesús hubiera podido haber dicho: ¿cuántos panes tienen?
Y los discípulos le hubieran contestado y le hubieran dicho, ¿sabe qué? Empiezan a repartir y van a ser saciados todos. Jesús tenía el poder para hacer eso. Pero Jesús lo que tenía y lo que deseaba enseñar y mostrar a sus discípulos era que tenían que depender del Padre para poder hacer las cosas. Y es lo que nos enseña a nosotros. Para poder hacer algo tenemos que tener dependencia total de Dios. Dependencia total de Dios. Dice que trajeron los panes a Él y Él dio gracias. Como el Padre Nuestro comienza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado tu nombre, y después viene, danos hoy el pan de cada día. Juan capítulo 15, versículo 12 también nos dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Sabe por qué? Porque separados de él, nada podemos hacer. Tenemos que tener una dependencia total de Dios. Y esa era la gran preocupación de Jesucristo. Al enseñar a sus discípulos el trabajo que tenían que hacer después a desempeñar, tenían que depender de la ayuda divina del Padre. Mateo capítulo 10, versículo 8 dice, si de gracia han recibido, de gracia también tienen que dar. Lo que de gracia hemos recibido, de gracia lo tenemos que dar. Mira, hermano, el Señor nos ha dado una salvación, nos ha dado un perdón. ¿Sabe para qué? ¿Se ha preguntado usted para qué? Aquí podemos tener muchas contestaciones, para ir al cielo, para sanarme librarme del pecado. Pero ¿sabe para qué el Señor nos ha perdonado? Y nos lo dice la Biblia bien claramente, para anunciar las virtudes, para hablar del amor de Dios, para que lo que de gracia hemos recibido, de gracia lo entreguemos a la gran multitud. ¿Cuántos panes tienen? El Señor le pregunta, ¿cuántos panes tienen? Jesús le hace esta pregunta también para que los discípulos puedan ver lo que ellos tienen. Que los discípulos lo ven, porque ellos contestan. Miren, Jesús le preguntó solamente cuántos panes tienen, ¿verdad que sí? Ellos contestaron, y no solamente contestaron cuántos panes tenían, sino dice, y unos pocos pececillos. Creo que ese es uno de los problemas a veces que tenemos cuando nos preguntan algo. No decimos nada más lo que es, sino que agregamos todas las cosas más. Pero en este caso es algo bueno que Jesús estaba mirando en sus discípulos, porque ellos estaban exponiendo todo lo que tenían. Señor, tengo estos panes y unos cuantos pececillos. Y eso es lo que Jesús quiere llevarnos a nosotros el día de hoy. A reconocer lo que nosotros tenemos y entregarlo todo a Él. Todo a Él. Por medio de esto Jesús les enseña y les muestra que no es lo mucho o lo poco que ellos tienen, sino en lo que su vida está dispuesta a ser rendida al servicio al Señor. No es los muchos talentos o los pocos talentos que tengas, sino la disposición y la disponibilidad que tú tengas para servir al Señor. El gran ejemplo lo tenemos de Jesús. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para servir a los demás. Él vino para ver la condición de la gente, la necesidad de la gente, enseñarle dependencia total del Padre, pero también vino para servir. Él vino para entregar su vida por nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo,
haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo que estaba enseñando y mostrando a sus discípulos es dependencia total, pero también entregar lo que ellos tenían para poder bendecir a los demás. Mira, hermano, el cristianismo está en aumento. Hay vidas que se están rindiendo delante del Señor, sí, en aumento, se están convirtiendo personas al cristianismo. Pero la vida de servicio de los cristianos está en decadencia. ¿Usted sabe cuál es el don que todos los cristianos deben de tener? Va a decir, hermano, ¿cómo que deben de tener? Sí. Todo el que ha aceptado al Señor Jesús y le sigue, tiene que tener el don de servir. El don de servir. Recuerdo un hermano que decía, hermano, yo tengo un don. El don de... Yo decía, sí, hermano, el don de servir. No, el Señor me ha dado el don de estorbar. Para que los hermanos que sirven sean fortalecidos. No, le digo, hermano, este no es un don. Así que no diga que usted tiene el don de estorbar, usted tiene el don de servir. ¿Cuántos panes tienes? ¿Cuántos panes tienes? El Señor el día de hoy nos lleva a ver cuántos panes tienes para poder entregar. ¿Estás dispuesto tú a poner en las manos de nuestro Señor Jesucristo lo poco que tienes para que Él lo use en lo mucho? ¿Estamos dispuestos? Ahora, ¿estamos disponibles? Porque pudiéramos servir, hermanos, ¿cuántos están dispuestos a servir? Yo creo que todos levantamos la mano. Hermano, yo puedo servir, yo estoy dispuesto a servir. Hermano, ¿a qué hora lo pongo? A la hora que usted quiera, hermano, seguro, sí. Ok, a las 5 de la mañana, ay, hermano, a esa hora estoy dormido todavía. Dice, hermano, a esa hora estoy en el quinto sueño. Bueno, hermano, está bien, vamos a ser misericordiosos. ¿Quién quiere servir, hermano? Yo quiero servir, yo creo que, hermano, a las 7 de la noche, los días más. Ay, hermano, a esa hora pasan el fútbol y el básquetbol y tengo que mirar. Y no puedo ponerme en la temporada. Ok, hermano, vamos a ponerlo a servir. O vamos a trabajar con usted. Cada primer viernes del mes. Ay, hermano, esa es la fecha que tengo de salida con mi esposa. Bueno, pues es la noche de matrimonios. Tráigase la noche de matrimonios. ¿Estamos dispuestos? Sí, pero cuando hay disposición, hermano, como que no. Hermano, ¿puede ayudarnos a eso? Sí, hermano, pero es que yo no puedo hablar delante del público. Hermano, pues, sí, hermano, pero es que yo no puedo ir a visitar. Sí, hermano, pero yo no puedo manejar. ¿Y cómo se mueve cuando va a otros lugares? ¿Estás dispuesto, estás disponible a servir al Señor? ¿Cuántos panes tienes? No menospreciemos lo que tenemos y lo que el Señor nos ha dado. ¿Tenemos poco? Traigámoslos a las manos del Señor y en lo poco Él nos va a usar para bendecir a la gran multitud. Servir en la iglesia, servir en la comunidad, servir a nuestra familia. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Se cuenta que una joven estaba siendo vendida como esclava antes de que la emancipación en los Estados Unidos fuera quitada, fuera abolida la esclavitud. Dice que ella era una mujer hermosa, una esclava hermosa, y algunos hombres que estaban ahí para comprarla en la subasta comenzaron a hablar y a decir lo que tal vez iban a hacer con ella si lograban comprarla. Y eran cosas indignantes, no eran cosas tan agradables. Un hombre que llegó, escuchó lo que estas personas estaban hablando, de lo que iban a hacer con esta joven si llegaban a comprarla. Le preocupó y cuando se abrió la subasta, él hizo una oferta extravagante. Una oferta donde nadie pudiera cubrir lo que él ofrecía. Terminó la gran subasta porque nadie pudo llegar al precio que este varón estaba haciendo. Cuando le entregaron la joven esclava a esta persona,
lo primero que hizo la esclava o la mujer fue escupir el rostro de la persona, porque sabía que no le iba a ir tan bien, por lo que había escuchado que iban a hacer con ella. Mas este hombre, cuando la tomó, se la llevó a su casa. Él se metió a su casa y dejó a la esclava afuera, esperando. Después de esto, esta persona, durante un tiempo que estuvo ahí, después de esto salió, y mirando a la doncella, a la esclava, le entregó un documento y le dijo: este es el documento de tu libertad. Esta joven, cuando escuchó esto, estaba asombrada, porque no estaba esperando esta situación que le estaba sucediendo. Ella estaba esperando lo peor, algo que iban a hacer con ella. Le dijo el varón: esta es tu carta de libertad, puedes irte. Ella le dijo: ¿cómo es posible? ¿Tú me compraste para darme libertad? Y él le dijo: sí, puedes irte, eres libre, puedes hacer lo que tú quieras. Esta joven comenzó a llorar y le dijo: yo no me marcharé, y en agradecimiento porque me has dado libertad, te serviré por el resto de mi vida. Hermanos, nosotros éramos esclavos. Jesucristo vino e hizo esa oferta que nadie pudo pagar, que solamente Él pudo pagar, y nos entregó esta carta de libertad, pero no para hacer lo que nosotros queremos, sino para llegar delante de Él y en agradecimiento poner nuestro poco que tenemos en sus manos y al servicio de Él. ¿Cuántos panes tienes? Te invito a que te pongas de pie y oremos y lo traigamos delante del Señor. Le digamos: Señor, estos son mis panes. No es mucho, pero en tus manos, Señor, es de gran abundancia. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este pasaje, esta pregunta, Señor, que pudiera ser algo tan insignificante, pero es algo que nos lleva, al igual que a tus discípulos, Señor, a reconocer la condición, la necesidad, la dependencia, y a reconocer que lo poco que tenemos, Señor, trayéndolo delante de ti, podemos ser usados, Señor. Lo traemos. Tal vez no es mucho, Señor, y lo reconocemos. O pudiéramos decir, tal vez no es nada. Pero sabemos, Padre, que en tu gran amor y en tu gran misericordia, eso nada puede ser usado para bendición a los demás. Te doy gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, y gracias, Padre, porque podemos a través de ella poner nuestra vida delante de ti, en adoración y al servicio. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Dios lo bendiga, hermano.